Capítulo 1. El fin del mundo. La noche antes de que mundo, tal como conocíamos, llegara a su fin, me quedé despierto hasta tarde haciéndome dos y únicas preguntas. La primera fue si Papa logró derrotar a Cell. Era su padre después de todo, y la Tierra corría peligro a manos de bioandroide, creado por el Dr. Gero, que usó las células de todos los guerreros más fuerte de la Tierra para su creación. Arqué el bautizo con el nombre de Cell, en ser más perfecto de universo. La segunda fue, porque aún no he regresado a casa. Ser perfectamente que al momento que el señor Piccolo se funcionó con Kami-sama, las esferas de dragón dejaron de funcionar, pero también estaba las esferas de dragón, de planeta Namekusei, que si no mal recuerdo era por mucho superiores de la que había en la Tierra, pero también ellos estaban en otro lugar del universo, así que se le haría difícil. Se podía ver un chico de cabello negro y ojos de mismo color, de altura 1,79 metros, con físico parecido de un marín de 7 años de servicio, con un traje de secundaria clásico de Japón, corriendo por un pasillo de una escuela secundaria, a una velocidad que dejarían en ridículos a los atletas profesionales. Adelante de él se encontraba 3 estudiantes, que usaba el mismo traje que en peli negro, pero algo arbaba mal en eso. 3 su piel se encontraba algo extraño, ya que era un gris muy pálido, sus ojos ya no tenía pupilas, era cambiados por un blanco aterrando, e incluso los de un muerto, pero lo más destacable era que los 3 fueron mordidos en unas de sus extremidades, siendo visto obviamente en el lugar donde salía mucha sangre. El sonido de alguien corriendo llamó toda su atención. Al momento que los estudiantes se voltearon, uno de ellos fueron saludados por un patada ascendente director en la cabeza de primero de ellos, que fue contra la pared, haciendo un sonido de algo tenebroso rompiéndose. Era en cráneo de primer estudiantes, que fueron hecho añicos con esa patada. El otro fue igualmente saludado, pero esta vez fue un gran codazo en la nariz. Pero ese codazo no era normal, con él venía una gran fuerza que haría igual a Hércules. La cabeza de segundo estudiante se movió a izquierda a una velocidad abnormal, su cuello parecía de un trapo enrollado con fuerza, para después desprenderse de su cuerpo, y soltar a sangre de una manera escalofriante, ya que fue una regadera humana de sangre, salpicado a quien estuviera secar a su alrededor. En tercer estudiante, con extraño gruñido se lanzó hacia adelante al responsable, que hizo puré con sus compañeros, siendo en peli negro, que estaba manchado junto con su ropa de la sangre de su compañero caído. Pero ahora mi única pregunta es, ¿acaso conseguir algo a lo que soy bueno? A momento de que en tercer estudiante se lanzó adelante hacia en peli negro, fue sujetado por la cabeza por en peli negro, para después a soltarlo en contra de la pared, ahuecando en el actor haciendo precio contra pared. La cabeza comenzó a soltar sangre, para después eso se escuchó en sonido de un crash. Hizo eco en todo pasillo, llamado a más estudiantes parecido a los 3 de antes, que estaba tirado en suelo en centro en tercero, que aún seguía su cabeza contra la pared. Bueno, lo que quedaba de cabeza, cuando en peli negro dejó de ejercer precio contra la pared. Otra regadera de sangre fue hecha por tercer estudiante, ahora sin cabeza, llenado más que antes a peli negro de sangre, mientras más estudiantes se acercaba a él. Sin alguno se preguntó quién soy yo, pues le diré mi nombre ese. Cuando la regadera humana dejó de la sangre, Ser mostraba a peli negro con su cabello, desafiaba la gravedad, apuntaba en cielo como en césped de una granja, encento por un mecho de pelo que aquí abajo, su mirada negruzca demostraba frialdad y crueldad en lo absoluto, pero en sus labios tenía una diminuta sonrisa sádica de placer después de hacer esas acciones con los 3 estudiantes. Y bien, ¿quiénes son los primeros en venir?, gritó con una gran sonrisa en peli negro, mientras su mano aún quedaba pedazo de la cabeza y algo de médula axial de estudiantes sin cabeza.
Son Gohan. Unas horas antes. Un largo bostezo resonó en la azotea, una suave brisa matutina ahogaba el sonido vocal del cansancio, lo alejaba, sin dejar rastros de la súplica del sueño. El viento agitó lentamente un montón de cabello tan negro como el carbón, que desafió las leyes de la gravedad, dando un gran dedo medio a la física. Ojos igualmente negros como el pelo que crecía de la cabeza del adolescente miraban sin vida a la ciudad, parecían buscar algo que despertaría en la juventud y lo revitalizaría, le daría un propósito. O al menos darle un desafío que duraría más de un minuto. Pero, por desgracia, nada saltó hacia el adolescente que estaba sentado en el borde del edificio de la escuela secundaria, con los pies colgando del borde, moviéndose en sincronía con la brisa. Sus ojos se cerraron cuando se dejó caer sobre la superficie dura del techo, pero no pareció molestarlo en lo más mínimo. Allí descansó mientras el tiempo avanzaba lentamente, el extraño sonido en la distancia proveniente de la ciudad de Tokonosu se entrometió en el sentido del oído del niño. Sus ojos apenas se abrían para contemplar el cielo azul claro, sin ningún rastro de nubes. El sonido de la campana indicando el final del descanso y el comienzo de la clase sonó en los terrenos de la escuela secundaria. El adolescente no pudo evitar el gemido que escapó de sus labios cuando se levantó con gracia de donde había estado acostado, levantó su chaqueta escolar negra que se doblaba cuidadosamente junto a él y parte del uniforme de la Academia Fujimi. Llevaba una camisa blanca con los dos botones superiores desabrochados y las mangas de la camisa enrolladas justo por encima de su codo. Si bien todos los estudiantes tenían que usar el uniforme escolar que consistía en la chaqueta negra ya mencionada con un cuello alto y un par de pantalones negros, después de eso, usted era libre de usar lo que quisiera. El segundo año rápidamente se puso la chaqueta y se dirigió hacia la puerta, sus zapatos de vestir negros hacían eco en las paredes mientras bajaba las escaleras y se dirigía a su salón de clases. Llegó un poco tarde y se sentó cerca del centro de la clase, más cerca de la pared que de las ventanas. La mayor parte de la clase estaba allí, Komurota casi faltaba pero, de nuevo, abandonó la clase de vez en cuando. La maestra comenzó a hacer una lista de nombres para determinar quién estaba allí, eventualmente se llamó el nombre del adolescente. ¿Son Gohan? El adolescente de ojos oscuros levantó la mano mientras hablaba. Aquí. Con eso, la maestra le dio una marca rápida a sus papeles, donde estaba el nombre de Gohan antes de gritar el siguiente nombre y hacer lo mismo. No pasó mucho tiempo antes de que la clase comenzara y comenzaran a aprender matemáticas. Bueno, la mayoría aprendía, Gohan ya sabía lo que se pensaba y por eso su mente comenzó a preguntarse mientras recordaba lo que había llevado a este momento. Habían pasado alrededor de 7 años desde que tropezó con este mundo y todo comenzó con su pérdida en la habitación del tiempo. Todo lo que quería hacer era entrenarse solo mientras su padre dormía, necesitaba fortalecerse si quería tener alguna oportunidad de ayudar a salvar al mundo de la última célula de creación del Dr. Gero. El mestizo se había adentrado más en el abismo blanco de lo que él o su padre habían ido, cuanto más lejos se fue en las condiciones más duras. Al final, perdió de vista dónde estaba la sala de estar y no pudo sentir a Goku en absoluto. Eso ni siquiera fue la peor parte, ya que las condiciones comenzaron a empeorar cada vez más, la gravedad se volvió demasiado en un punto en que se quedó arrastrándose por el suelo. No sabía cuánto tiempo se arrastró, el hambre lentamente lo había estado carcomiendo, aunque a medida que pasaba el tiempo su hambre se desvaneció, recordó a Vegeta diciendo que un salvajino podía adaptarse a cualquier condición para sobrevivir y luchar.
Con toda honestidad, el Semi-Saiyajin pensó que iba a perecer en el infierno, que no era más que blancura, pero cuando toda esperanza parecía perdida, una sola estructura se destacó entre la suavidad. Pensó que finalmente había regresado a donde había comenzado, pero ese no fue el caso. Si bien puede haber parecido igual, no había señales de que alguien hubiera estado aquí en años. Estaba completamente vacío, aparte de una gran cantidad de polvo que lo cubría todo. Se le ocurrió una idea a Gohan: tal vez esta era otra entrada a la habitación del tiempo, lo que significaba que finalmente había encontrado el camino a casa. Lentamente se había dirigido a la puerta de caoba, su cuerpo y su mente cansados por su duro viaje a través del desierto blanco. La emoción inundó su cuerpo cuando finalmente llegó a la puerta y dio un ligero empujón, solo para descubrir que la puerta no se movía, casi como si algo estuviera presionando desde el otro lado. Con un gruñido empujó con todas sus fuerzas y la puerta se movió levemente, aunque la necesidad salió de la brecha sorprendió a Gohan. El agua se derramaba por toda la puerta ahora que la puerta estaba entreabierta, aunque confundida no impedía que el joven medio Saiyajin pusiera más fuerza en la puerta, queriendo simplemente liberarse de la nada blanca. Finalmente, el mestizo tuvo éxito y se encontró en un mar de agua cuando salió por la puerta. Mirando hacia atrás cuando la presión del agua cerró la puerta, pudo distinguir el puesto de observación de Kami-sama. Sin embargo, prácticamente estaba enterrado debajo de agua. Entonces, no tuvo tiempo de detenerse en ella y comenzó a nadar a la superficie con toda la energía que tenía. Tuvo la suerte de que el bote de un pescador había estado muy cerca cuando salió a la superficie del agua, lo salvaron y lo llevaron de regreso a tierra, a la ciudad de Tokonosu. A partir de ahí, comenzó a comprender la situación en la que se encontraba. Este no era su mundo, aunque se veía igual y tenía una geografía similar, se llamaba de manera diferente. No había personas antropomórficas, los dinosaurios se habían extinguido y el ki no era accesible en este mundo. Aunque todavía no está completamente seguro, lo mejor que Gohan pudo encontrar fue que estaba en otra dimensión como la suya, que estaba conectada a través de la habitación del tiempo. Durante los últimos 7 años había estado viviendo en un orfanato dentro de la ciudad de Tokonosu. Después de todo, no tenía parientes vivos en este lugar. A lo largo de los años, había seguido estudiando y entrenando, manteniéndose principalmente para sí mismo, lo que a su vez lo había llevado a una vida bastante aburrida una vez que superó el susto de que probablemente nunca volvería a ver a su familia y amigos. Por una vez en su vida no sabía qué hacer. Después de todo, la mayor parte de su vida había estado estudiando o entrenando para cualquier amenaza que se dirigiera a la Tierra. No tenía un propósito real en la vida, ni impulso. Aquí simplemente estaba perdiendo sus días en la escuela, completamente perdido y sin nada que lograr. La definición de una vida estancada, todavía no lo sabía, pero pronto su pequeña vida aburrida se volcaría y se lanzaría en todas las direcciones conocidas y desconocidas por el hombre. La clase había ido sin problemas, mientras la maestra hablaba sobre la importancia de las matemáticas en la sociedad actual, cuando la puerta se abrió repentinamente, llamando la atención de todos en el aula. Nada menos que Takashi Komuro irrumpió y se dirigió hacia donde estaba sentada la rey de cabello naranja, diciéndole que fuera con él. La maestra hizo un comentario seco sobre que Takashi no estaba contento con perderse toda la clase, pero lo que vino después sorprendió a los estudiantes y a la maestra dentro del salón. Isashi fue el siguiente en levantarse. Amigo, ¿qué es todo esto, Takashi? Era una pregunta de ridícula en la opinión de Gohan. Después de todo, él solo entró y le dijo a Rei que tenían que irse ahora.
Vi en la entrada de la academia, a gente asesinada, esto es malo. El adolescente de cabello castaño era completamente serio y ponía nerviosos a los de la clase. Gohan extendió sus sentidos mientras el trío continuaba su conversación durante la clase. Estaba agradecido de que aún podía sentir la fuerza vital de quienes lo rodeaban, pero lo que sintió fue desagradable. La mayoría del ki que podía sentir se había ido. Es como si una gran parte de la población de las ciudades simplemente desapareció. Aunque lo que lo aterrorizaba era la cantidad de personas que podía sentir muriendo. Para cuando había escaneado rápidamente la ciudad, Rei, Hisashi y Takashi habían abandonado la clase. Muy bien, estudiantes, quédense aquí y volveré en un momento. Con eso, la maestra salió del aula llena de estudiantes preocupados. Instantáneamente después de que su maestra dejara la charla entre los adolescentes, comenzó a florecer mientras intentaban descubrir qué estaba pasando y si Takashi decía la verdad. No pasó mucho tiempo para que su reclamo fuera confirmado, ya que el principio habló por el intercomunicador. Esto anuncio es para todos los estudiantes. Se produce una situación de emergencia dentro de los terrenos de la escuela. Todos los estudiantes seguirán las instrucciones de sus maestros y evacuarán. Luego quedó en silencio por el intercomunicador. Gohan podía sentir la tensión aumentando dentro de la habitación, el miedo aumentando en cada individuo. Se escuchó un fuerte gruñido cuando el director entró en pánico. «Aléjate de mí. Vuelve». Una vez más, una pausa de silencio antes de que todo el infierno se desatara mientras los inquietantes gritos del principio junto con sus gritos de ayuda antes de que muriera, donde se escuchaba fuerte y claro por los altavoces que cubrían toda la escuela. Inmediatamente, los estudiantes comenzaron a precipitarse furiosamente hacia las puertas, mientras los estudiantes los pisoteaban para ponerse a salvo de cualquier ataque del director de la escuela. Si bien la mayoría de los que perdieron la cabeza, Gohan se quedó sentado, sabía que no podía hacer nada para detener este pánico masivo y que lo aplastaran no era parte de su plan para el día, así que esperó su tiempo y esperó hasta que todos se fueran. Nadie siquiera lo había mirado, no es que los culpara, después de todo, apenas conocía a nadie y casi nadie sabía quién era. El medio Saiyajin finalmente dejó su asiento y se dirigió hacia el pasillo, gritando desde donde provenía de todas las direcciones. Sin embargo, lo que molestaba al chico de otra dimensión era que parecía que las personas estaban siendo atacadas, pero podía sentir que nadie las atacaba. Mirando por la ventana al campo de deportes de la escuela, contó la historia completa, ya que lo que vio lo enfermó al ver a los estudiantes ser atacados por otros humanos que estaban hundiendo sus dientes en su carne. Los terrenos de la academia se pintaron rápidamente en sangre. Por primera vez en mucho tiempo, Gohan sintió ira, tanta vida se estaba perdiendo para las criaturas que no tenían ki. Podía jurar que era una broma retorcida y enferma. Pero lo sabía mejor, después de tener que pelear a una edad temprana y ver morir a amigos y familiares, sabía que lo que veía antes que los demás lo viera venir. Sin embargo, simplemente le resultaba difícil de creer. Los muertos vivientes estaban entre ellos y, lo más importante, los masacraron. Por primera vez, Gohan estaba realmente solo contra esta amenaza. No había Piccolo para salvarlo si se metía en un aprieto o Goku para salvarlo de las garras de la muerte. Quizás esto es lo que había estado buscando, algo para darle un propósito. Pasos desiguales vinieron desde el pasillo a su derecha. Estos humanos muertos se dirigieron hacia el híbrido. Gohan arrojó su chaqueta al suelo, girándose sobre los talones para enfrentar a los estudiantes no muertos que estaba de pie. Supongo que es hora de igualar las probabilidades.
Sintió emoción, nunca lo admitiría, pero le encantaba ver a los que hacen mal sufrir, y estos zombies han estado matando a la derecha y al centro. Una sonrisa sádica se abrió paso en la cara del semishumano. Es posible que no pueda acceder al ki, sin embargo, ser medio Saiyajin lo hizo aún mucho más fuerte. Se lanzó hacia ellos en combate. Propósito en tiempos oscuros. Yuukin Miku estaba absolutamente aterrorizada. Aquí estaba atrapada con Kawamoto, una chica pelirroja con expresivos ojos dorados, que goteaban con horror absoluto en un rincón. Tsunoda, una gran figura de un adolescente con la mayor parte de su cabello teñido de rubio, parecía petrificado, estaba frente a ellos tratando de pensar en alguna forma de salir de esta situación. Tropezando lentamente hacia ellos había un grupo de 4 seres humanos no muertos, con un tono de piel grisáceo y gruñidos, que asustaban a los estudiantes que estaban frente a ellos. Tsunoda. Haz algo. El único hombre del grupo volvió a mirar a la belleza de cabello naranja que parecía que iba a morir por el miedo que mostraba. Volvió a mirar a los muertos vivientes que estaban a su alcance. No tenía arma para defenderse y si intentaban atravesarlos no había garantía de que ninguno de ellos lograría pasar a sus antiguos compañeros de clase. Justo antes de que estuvieran a punto de gritar por su vida, un extintor de incendios salió volando de la nada y golpeó a uno de ellos directamente en la parte posterior de la cabeza. El sonido enfermizo del craqueo del cráneo quedaría grabado para siempre en las mentes de los adolescentes. Del pasillo llegó un estudiante corriendo, cubierto de sangre. Los muertos vivientes se voltearon al oír los pies que corrían por el suelo del pasillo. El primero de los humanos que alguna vez vivieron recibió un puño en la cara. El sonido del cráneo se derrumbó y vio explotar sangre, piel, ojos y cerebro. Desde la cabeza de los muertos vivientes casi hizo vomitar a los estudiantes del árbol. El sitio era repugnante. El estudiante giró rápidamente, colocando su pie izquierdo directamente en el costado de la cara del segundo zombie. El cráneo se derrumbó de una manera mucho más horrible, ya que la fuerza detrás de la patada era mucho más poderosa en comparación con el golpe. Los muertos vivientes, la criatura fue enviada a la pared más lejana como un rastro de sangre, mientras los órganos de la cabeza salían en todas direcciones. El último de equipo de no muerto extendió la mano para agarrar al adolescente que había masacrado a sus camaradas ya muertos solo para que el estudiante agarrara firmemente su frente con su mano derecha. Agarró el brazo del estudiante, tratando de liberarse con todo su poder. Sin embargo, el asesino de sus amigos no muertos no se movió ni una pulgada. El grupo mortificó de los estudiantes mientras estaban felices de ser salvados. Cuando tenían miedo de su salvador, habían visto a algunos de sus amigos atrapados y tratados como muñecos de trapo por los muertos vivientes, pero aquí estaba este estudiante abrumando a la criatura no muerta como si fuera como robar dulces a un bebé. Pero lo que vieron a continuación, pero los otros dos, los derribos letales de los muertos vivientes a la vergüenza. Allí el Salvador lentamente comenzó a aplicar presión sobre la cabeza del adolescente muerto, sus dedos cavando en la piel, el sonido del cráneo siendo perforado por sus dedos y pulgar, la sangre bombeando mientras los ojos del estudiante no muerto comenzaron a moverse por el creciente crecimiento. Presión. Había dejado de moverse pero el estudiante continuó, aplastándole la cabeza por completo cuando trozos de su cabeza cayeron al suelo rodeados por un charco de sangre. Kawamoto no pudo soportar la vista y el olor ante ella cuando comenzó a tirar su almuerzo en el piso manchado de sangre. Tsunoda cayó al suelo, haciendo un pequeño chapoteo en el charco de sangre mientras intentaba calmarse lentamente de lo que acababa de ver y controlarse. Después de todo, casi muere allí.
Sin embargo, Yuuki estaba sacando lo mejor del sí de ellos dos, podía jurar que reconocía a la persona que acababa de salvarlos la vida. El cabello puntiagudo que atornillaba las reglas de la gravedad, se destacaba tanto, pero el nombre de la estudiante simplemente no se le aparecía. Sin embargo, su demostración de poder mostró que podía protegerlos más que la Tsunoda de cabello multicolor. Después de todo lo que acababa de matar con sus propias manos, ella no podía ir, lo necesitaba. ¿Están bien ustedes tres? Su voz era serena y tranquila pero llena de preocupación, su rostro mientras estaba cubierto de sangre de alguna manera logró llevar calor y preocupaciones. Luego comenzó a mirar a cada uno de ellos, señalando primero la cabeza roja. Kawamoto-chan. Ella asintió levemente, sin presionar su voz después de lo que acababa de ver. Luego señaló al único otro hombre. Tú eres Tsunoda-san, ¿verdad? Sí, ese soy yo. El corredor número 1 de las escuelas confirmó que era difícil creer que él fuera el más rápido en su equipo de atletismo, épicamente por su construcción. Entonces El Salvador se volvió hacia el último de ellos, señalando mientras lo hacía. ¿Y Yuuki-san? Ella asintió con la cabeza y estaba a punto de hablar, pero Tsunoda se le adelantó en eso. Lo siento pero, ¿quién eres? Parecía algo dolido por la pregunta que se le hacía. Es Gohan, estuvimos en la misma clase el año pasado. Su rostro permaneció en blanco ante esa declaración. Gohan al menos pensó que tendría alguna idea de quién era, después de todo, se destacó entre la multitud. Yuuki saltó hacia él, envolviendo su brazo en un fuerte abrazo. Muchas gracias Gohan-kun, sin ti hubiéramos muerto. Gohan estaba nervioso, esto era algo nuevo, nunca había estado tan cerca de una chica antes, al mirarla mejor podría decir que era atractiva. Una banda para el cabello mantuvo la mayor parte de su cabello fuera de su rostro liso, algunos mechones sueltos de su cabello naranja claro colgaban sobre su rostro, pero sus ojos eran de un impresionante color marrón dorado. No te preocupes, acabo de hacer lo que cualquiera hubiera hecho en mi situación. El Semi-Saiyajin comenzó a rascarse la nuca para tratar de calmar su vergüenza, sin embargo, no estaba ayudando. Entonces, ¿qué debemos hacer a continuación? Fue Kawamoto quien habló después, mirándola. Gohan se dio cuenta de que todavía estaba aterrorizada por la terrible experiencia por la que acababa de pasar, estaba temblando. Su cabello rojo se detuvo a la mitad de su cuello y enmarcaba su rostro muy bien, sus ojos marrones oscuros parecían atormentados y probablemente permanecerían así por algún tiempo. Digo que encontremos un lugar donde podamos encerrarnos y esperar hasta que todo esto termine. Tsunoda parecía estar lleno de confianza ante su idea. Gohan dejó escapar un suspiro. Esa es una mala idea, esta enfermedad o como quieran llamarla probablemente se ha extendido por toda la ciudad. Con lo rápido que se intensificó en los terrenos de la escuela, solo piensen qué tan rápido se propagó afuera. Así que incluso si encontramos un lugar para escondernos de ellos moriríamos antes de que alguien nos encontrara. Después de todo es solo una escuela, hay lugares mucho más importantes que necesitarían ayuda que una escuela. Si bien no tenía la intención de humedecer sus espíritus, tampoco quería andar por las ramas. La una vez radiante Tsunoda ahora parecía derrotado cuando su idea fue derribada. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Gohan miró a la chica que todavía se aferraba a su brazo, la preocupación en su voz era clara y sus ojos traicionaron la emoción del miedo. Bueno, recomendaría que nos dirigiéramos a la oficina de la enfermera para buscar cualquier cosa que pueda ser útil más adelante en el camino. Después de eso, deberíamos tratar de encontrar una salida a esta trampa mortal.
No discutieron cuando recogieron sus pertenencias y atravesaron los pasillos, sin saber cuándo surgiría una infestación de muertos vivientes y atacaría de nuevo, aunque parecía estar en claro. A medida que avanzaban lentamente por el pasillo, algo llamó su atención, un grito. «¡Vámonos!». Dicho esto, Gohan se apresuró hacia el sonido de los gritos, pudo escuchar las protestas de aquellos con los que acababa de unirse, pidiéndole que esperara y nunca llegarás a tiempo, no te arriesgues. Sin embargo, no podía parar, alguien estaba en peligro y necesitaba ayuda. Cuando llegó a una abertura justo afuera de la sala de profesores, vio lo que causó la conmoción, allí delante de él, donde dos estudiantes, uno con el nombre de Kota Hirano, si recordaba correctamente, un adolescente regordete con gafas que parecía estar usando un clavo arma para defenderse. Sin embargo, la otra, que estaba a punto de ser atacada por uno de los muertos vivientes, no era otra que Saya Takagi, era un poco pequeña con el pelo largo y rosado, que tenía en dos coletas a cada lado de la cabeza, y algunos cabello que caía sobre el lado izquierdo de su cara. Sus brillantes ojos naranjas, que siempre tenían un sentido de propósito y certeza, donde ahora se llenaban hasta el borde de horror y amenazaban con derramar lágrimas, sus gritos suplicaban que el zombi se fuera. Gohan sintió que su furia resurgía de nuevo, aquí estaba lo más cercano a un amigo que tenía y esta cosa planeaba morderla. Gohan se lanzó hacia adelante a velocidades que avergonzarían a los atletas profesionales, entretejiéndose entre los muertos vivientes en su camino para alcanzar su objetivo principal, agarró firmemente la espalda del no muerto que una vez fue un maestro, alejándolo de Saya y golpeándolo. De cara al suelo embaldosado, el sonido de los cartílagos rompiéndose y los huesos crujiendo llamó la atención de los 4 muertos vivientes restantes. «Gohan», dijo haciendo que Saiyajin se giró para enfrentar de la pelirrosa y se dirigió hacia ella para ver si estaba herida, dejando escapar un suspiro de alivio cuando se dio cuenta de que estaba bien. «Chicos, cuidado que todavía vienen». El grito vino de Kota cuando los dos miraron a los muertos vivientes que estaban cerca de ellos. Gohan había estado listo para terminar el trabajo, sin embargo, antes de que pudiera intervenir 3 nuevos estudiantes, 2 que parecían muy familiares, Rei y Takashi, sin embargo, el tercero con el palo de kendo y el largo cabello morado no tenía idea. Los 3 hicieron un trabajo rápido de ellos dejando la pequeña área libre de muertos vivientes por el momento. Gohan iba a agradecerles cuando sintió un fuerte agarre en su camisa manchada de sangre y una presión en su pecho que podía escuchar los sollozos de Saya mientras escondía su rostro en su pecho. Nunca la había visto así, ella siempre había sido fuerte y sabía lo que estaba haciendo y, sinceramente, no tenía idea de qué hacer, así que decidió darle unas palmaditas en la espalda para tratar de calmar su histeria. Para cuando Yuki, Kawamoto y Tsunoda lo alcanzaron, Saya había logrado recomponerse y comenzó a parecerse a su estado normal. El grupo de 10 se dirigió a la sala de profesores, con la puerta abierta por la enfermera Shizuka, que había llegado con el trío de estudiantes que habían dejado a los últimos muertos vivientes. Ahora era el momento de las presentaciones y hacer un plan. Fin de capítulo 1. Bueno, hasta aquí en capítulo de esta historia, dígame qué les pareció y si quiere que lo siga dígame.